Sí. Bueno, ahí estamos grabando, así podemos continuar. Entonces, lo que les decía medio a las corridas, porque tenía miedo que se me corte, era que, bueno, presentan unos depósitos, así como las microalgas que generan su cuerpo, o sea, su cormo, su estructura corporal, que son con dióxido de carbono que incorporan y van generando carbonato de calcio o carbonato de magnesio o de lo que tengan a su disposición para generar su cuerpito, ¿sí? Hay algas que utilizan sílice, ¿sí? Entonces agarran los silicatos, diferentes tipos de silicatos, lo utilizan para generar sus cuerpos, ¿sí? Y esas algas se llaman diatomeas, las algas microscópicas, ¿sí? Algas cianofisias. No, cianofitas no, crisofitas, perdón. Esas crisofitas, ¿sí? Justamente van a generar su cuerpo de silicio y van a generar depósitos, porque las algas a medida que van muriendo se van yendo al fondo del mar. Generan unos depósitos impresionantes. Y bueno, de ahí se va extrayendo y se utilizan para pinturas eh, y para datación de eras geológicas, porque imagínense que se van acumulando por capas, y cada capa hay capas muy ancestrales en el fondo del océano. Entonces se van haciendo ahí registros y van viendo ahí las eras, de acuerdo a la cantidad de algas que tengan y la edad de esas algas. Y bueno, obviamente también se extrae para hacer la tierra de diatomeas, que sirve como este controlador orgánico, sí, que se utiliza. Fungi, que vamos a ver esta diapositiva y luego vamos a tener una clase específica, mucho más amplia, donde vamos a ver más cosas para que tengan algunas herramientas. Y luego en la clase práctica vamos a hacer observación, ¿sí? Se los adelanto ahora, pero sepan que para la clase práctica de hongos van a tener que traer, ¿sí? Pan verde, como ese que está ahí, frutas que estén hongueadas, hojas que estén hongueadas, cosas así que tengan, frescas, bien cortaditas de ese mismo día, si lo pueden traer ese día a la facultad, y vamos a ser preparados y vamos a observar, ¿sí? Vamos a observar para que puedan ahí, nada, manejar un poco y ver algunas estructuras fúngicas, ¿no? Pero bueno, eso va a ser después de la visita al jardín botánico. Bueno, ¿qué pasa con los hongos? ¿Sí? Los más antiguos se encontraron asociados a las primeras plantas terrestres, como les dije antes, ¿sí? Las micorrizas, hace 415 millones de años más o menos. Y esto es lo que yo le dije, ¿no? Se cree que contribuyen al éxito de la conquista de la Tierra, ¿no? Por parte de las plantas, aportándole nutrientes esenciales como nitrógeno y fósforo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Las plantas, ¿qué le dan a esos hongos? ¿Qué beneficio? Y sí, le dan beneficio de alimento, ¿sí? Hidratos de carbono. Importancia comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque son comestibles, o en la industria textil también, y en la farmacéutica. La penicilina es uno de los ejemplos, ¿no? Para comer, bueno, levadura de cerveza, ¿sí? Directamente, o los hongos, ¿sí? Como está el champiñón ahí, las trufas, diferentes tipos de hongos comestibles que son muy caros también. Eh, y después, bueno, tenemos esto de el tema de que hay honguitos que, bueno, les gusta comerse las plantas, ¿sí? Porque, bueno, las plantas son, evidentemente, son ricas, no solamente nos gustan a nosotros. Y bueno, los honguitos cuando ven una planta media debilucha, y se la van a comer, ¿sí? Se la van a comer. Y la debilidad puede ser por diferentes cosas, ¿sí? Porque no preparé bien la tierra, porque la humedecí demasiado, porque no la regué demasiado, porque había una predisposición genética de la planta a susceptibilidad a cierta cantidad, a cierto tipo de hongo, o porque la rocié sin querer con algún hongo porque había algo patogénico por ahí, o que tenía esporas y sin querer a una planta la inundé, y bueno, pueden ser infinitos factores, pero los hongos están y se comen las plantas, es real. Y si están las condiciones, se las comen todas, no dejan ni una. Y bueno, esto les va a servir para hacer un práctico que yo espero que este práctico lo podamos hacer juntos en el jardín botánico, ¿sí? Así que vamos a tener esta clase, la que viene, la otra, y todas esas partes prácticas que la van a poder hacer también, si quieren, en internet, y después las volvemos a hacer o corregir en el Día del Botánico, ¿sí?
Mi idea es que puedan practicar en el botánico todo este tipo, esta parte de lo que es clasificación y taxonomía, ¿sí? La parte de diversidad biológica, todo eso, poder practicarlo y trabajarlo en el jardín botánico en vivo, ahí sacándonos las dudas, preguntándome, recorriendo el jardín botánico, viendo ahí las clasificaciones, la familia, todo, porque está buenísimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esta clasificación? ¿Cómo vamos a ir viendo? ¿Sí? Ah, perdón, Flor, ahí recién veo tu comentario. Sí, es real eso, sí, es real. Se puede usar para purificar el aire y para purificar el agua. Muy bien se usa para purificar el agua porque tienen unos hidrogeles, las algas, esa parte gelatinosa de las algas, que le pegan un montón de contaminantes ahí a esa parte gelatinosa, como un filtro natural. Por eso cuando vean las plantas acuáticas, que también tienen un cierto gel, no tanto como las algas, pero las plantas acuáticas, las plantas con flor acuáticas, ¿sí? También se les pegan de todas porquerías porque tienen un gel natural, ¿sí? Que se llaman carragenanos o gomas naturales. Perfecto. Entonces, una clasificación bruta, muy bruta, es esta. Dividir el reino vegetal en dos grandes grupos. Inferiores o criptógamas y superiores o fanerógamas. Dos grandes grupos. Inferiores o criptógamas, vamos a poner ahí a helechos, briófitas y talófitas, como las algas, y en las superiores o fanerógamas vamos a poner a angiospermas y gimnospermas. ¿Sí? Entonces, esta clasificación es muy antigua, ya no es que están en desuso, están recontra desuso, pero a términos didácticos es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener acá algas, ¿sí? No tienen vasos conductores, briófitas tampoco tienen vasos conductores, pero tienen una organización un poco más importante que las algas, en cuanto a que pueden llegar a tener tejidos, ¿sí? No órganos, pero pueden llegar a tener tejidos, ¿sí? Las algas también, algunas algas más evolucionadas pueden llegar a tener tejidos. Las pteridofitas ya tienen órganos, ¿sí? No solamente tienen tejidos organizados, sino que tienen órganos. Tienen vasos conductores, conducen el agua a través de vasos, ¿sí? Se llaman traqueófitas. Ahora, del otro lado, las superiores o fanerógamas, vamos a tener dos grandes grupos, las angio y las gimno. Las gimno, plantas con semillas desnudas. Las angio, plantas con semillas resguardadas dentro de un ovario, protegidas, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre angio y gimno. Plantas con semilla, las dos, pero una las tienen desnuda y la otra tiene protegida. Y las angio las dividimos en dos grandes grupos, de acuerdo a la cantidad de cotiledones que tienen las plantas cuando brotan de la semilla, que son las primeras dos hojas del cotiledón. Las primeras hojas, las hojas germinales, las hojas de cuando son bebés, ¿sí? Antes de ser adultos. Entonces, monocotiledonias, un solo cotiledón, dicotiledonias, dos cotiledonias. Y hay más cosas que diferencian a mono de dicotiledonias que las vamos a ver más adelante. Pero esto es muy grosero y muy a grosso modo lo básico que tienen que saber y lo básico que tienen que saber también para un examen, para hacer preguntas de examen, ¿sí? Por lo menos del primer examen pueden ser preguntas de este tipo, ¿sí? Van a salir de acá, de este cuadrito, ¿sí? Y preguntas también van a salir, ¿sí? De estas diapositivas, ¿sí? Van a salir de esta Profe, diapositiva, ¿sí? profe, perdón que le pregunte porque estaba media confundida. Porque Sí. usted siempre dice el tema de los parciales, que va a haber preguntas y todo eso. Pero no era que íbamos a elegir un tema nosotros y desarrollarlo. Eso profesorado, pero estoy hablando para la gente de, ¿cómo se llama? Para la gente de la Ah, ok, ok, tecnicatura. ok, ok. Por las dudas preguntaba. Ok, ok, listo. Sí, sí, estoy hablando de cosas, temas de tecnicatura. No, profesorado, yo no, o sea, a la gente de profesorado no le voy a estar preguntando cosas, términos, Claro, más específicos, esos temas específicos no. no sé de qué les sirve a ustedes decirme a mí una morfología. Si después, a Claro. la hora de enseñar biología, no van a enseñar morfología, y no necesitan la morfología. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Perfecto.
por En las cambio, dudas, la pero... gente de las tecnicaturas, bien, perfecto. En cambio, la gente de las tecnicaturas sí le sirve la morfología, porque después van a ver una planta u otra, y está bueno hablar con propiedad, y está bueno saber qué parte de la planta es la que voy a usar para reproducir, qué parte de la planta está siendo comida por un hongo, por una bacteria, qué parte de la planta es la más eficiente para tal cosa, para otra, ¿sí? Entonces, eso está bueno que la gente de las tecnicaturas lo tenga más en cuenta. Bueno, y ya vamos llegando ya a la finalización de la clase, son y 31, me voy a exceder un poquitito y ya terminamos. Grupos importantes, ¿sí? Primeras plantas terrestres, los que yo le hablé antes, ¿sí? Colonizan el ambiente terrestre, ¿sí? Formación de nuevos paisajes, acá están las recreaciones, esas que yo les decía, ¿sí? De cómo era antes, ¿sí? Primero las plantas sin hojas, solo tallitos a la izquierda, luego aparece la hoja como algo evolutivo y novedoso, ¿sí? Y aparecen esos paisajes con más exuberantes, esos bosques del Devónico, ¿sí? El Pérmico, Carbonífero. Y por último ya los helechos directamente aparecen, formando bosques. Los primeros bosques del planeta fueron de helechos, ¿sí? De helechos arborescentes como los que hoy hay en Misiones todavía, ¿sí? O como los que vamos a ver en el Jardín Botánico. Va a haber helechos arborescentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay tanto oxígeno, claro, permite la aparición de nuevos animales, ¿sí? Adaptados a esa cantidad de oxígeno. Por eso había dinosaurios, porque había mucha más cantidad de oxígeno, mucho más porcentaje que hoy. Hoy hay un 21%, bueno, en ese momento había un 35%, un 36%. Entonces, claro, al haber más oxígeno permite que el cuerpo de los animales sea más grande. Básicamente, a medida que el oxígeno disminuye, porque la exuberancia de las plantas es menor también, ¿sí? Por lo que sea que haya pasado que permitió ese cambio, ¿sí? Ambiental, la nueva adaptación hace que haya especies más chiquitas porque hay menos oxígeno, ¿sí? Cambia también la diversidad de plantas. Y esto es lo que le decía, el carbón y el petróleo viene más o menos de hace 100 millones de años, ¿sí? O más. Gimnospermas, ¿sí? Como grupo importante, primeras plantas vasculares con semilla. Esto que forman los primeros bosques no es real, ya les digo, los primeros bosques fueron formados por los helechos. Esta diapositiva quedó vieja, pido disculpas. Importancia económica porque madereramente son muy importantes, las resinas que se pueden obtener también, tratamientos contra el cáncer porque tienen muchos metabolitos secundarios, ¿sí? Y bueno, también para cocinar y para decoración, o sea, para lo que es el tema de paisajismo, ayuda muchísimo, ¿sí? Lamentablemente son exóticas, la gran mayoría, pero bueno, ayuda muchísimo al paisajismo, ¿sí? Y bueno, sí, tenemos que en la simbiosis con otros organismos también logramos que haya especies comestibles como el hongo del pino, ¿no? Y las angiospermas como grupo importante, sí, bueno, plantas con flores y frutos, ya no solamente que tienen semillas, sino que tienen flores y frutos. Gran parte de la producción primaria neta mundial viene de estas plantas, ¿sí? De este grupo de plantas, de esta división, de esta clase, ¿no? Angiospermas. ¿Sí? Bueno, se extrae de todo, de las angiospermas, de lo que se pueda creer. Y la simbiosis la hacen no solamente con hongos, sino con otros tipos de organismos, ¿sí? No solamente con el reino fungi, sino también con el reino animal. Bueno, y la industria farmacéutica es amplísima. La farmacia entera básicamente está basada en químicos, diferentes drogas y químicos que se extraen de las angiospermas. Esto lo vamos a ir viendo en la última parte de la materia cuando veamos la parte de la botánica aplicada. Y bueno, esto ya lo vamos a dejar para la semana que viene, que lo vieron en biología, pero lo vamos a volver a repasar la semana que viene, ¿sí? La clasificación de las angiospermas, y vamos a ver un poco más en profundidad todo lo que es la taxonomía, ¿sí? Y vamos a buscar hacer acá en línea algún tipo de ejercicio teórico para ver cómo viene en la mano, ¿sí? Bueno, gente, nos vemos la semana que viene, misma hora para la teoría, ¿sí? Acá, virtual.